buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Lado P, el programa político de Infocielo en el que analizamos básicamente todo lo que acontece en los tres poderes de la provincia de Buenos Aires. Nos acompaña Maru Delgado, bienvenida nuevamente. Gracias. Cada vez más habitual que estés por acá. ¿Vos viste? Sí, me parece que va bien la dupla, ¿eh? Me parece que Gallego está conforme con el laburo que estás haciendo. Sí, está muy cómodo. Vamos a mandarle un saludo a Gallego que anda en Orense. Tal cual, tal cual. Y puedes presentar, ya te cedo el honor de presentar al invitado. Muchas gracias. Bueno, está con nosotros hoy Adrián Santarelli, senador de Frente de Todos, hombre de Lomas de Zamora. Bienvenidos, gracias por estar en Lado P. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Adrián, contanos, a ver, en este año tan difícil de pandemia, más elecciones, ¿cómo se viene trabajando principalmente en el distrito en Lomas de Zamora? Un año muy difícil, que recién entramos en clima electoral a partir de este sábado que va a ser el cierre de listas y que es en el inicio de campaña, pero hasta este momento estuvimos gestionando plenamente en lo que es la pandemia. Y la verdad que se trabaja muy fuertemente en cada uno de los barrios. Tenemos un intendente, nuestro intendente Martín Insaurralde, que trabaja con una presencialidad importantísima y preocupándose por cada uno de los problemas que están en Lomas de Zamora. Y podemos hablar desde el tema de colegios, y en el tema de colegios tenemos una amplia gama de avances en la gestión. Podemos decir que desde la infraestructura escolar, desde el Consejo Escolar, y nosotros tenemos una Secretaría de Educación en el municipio. Hace poquito lanzamos, que vino la vicepresidenta Cristina Fernández, el programa Conectar Igualdad Lomas, y es un proyecto de Martín en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que todos los alumnos de sexto grado de las escuelas públicas y las escuelas subvencionadas de Lomas de Zamora puedan tener una tablet. Y en esto nos refresca el Conectar Igualdad del gobierno de Cristina, que entregó 5.400.000 netbooks a los alumnos de todo el país, y cuán distinto hubiese sido este momento de pandemia si el gobierno de Macri no hubiese interrumpido ese maravilloso plan que achica la brecha digital entre todos los chicos y chicas de nuestros barrios. Entonces, bueno, en ese sentido Martín hizo un esfuerzo desde el municipio, apoyado por el gobernador, y estamos entregando estas tablets. Así que haciendo un trabajo muy fuerte en el distrito. Recién escuchaba lo que decías, y hice ahí mismo, ¿no? una sinapsis, si querés, vacunas y netbooks que tienen en común que lo necesarias que eran en la pandemia, ¿no? Para no interrumpir el dictado de clases, la educación de chicos, y otra cosa que tienen en común, que en los dos casos el gobierno anterior las dejó guardadas en depósitos, en un caso se vencieron, en otro caso nunca se entregaron, ¿no? Vacunas y netbooks. Y eso traemos a colación lo que dijo hace 2 o 3 días el ex ministro o secretario de Salud, no sabemos cómo llamarlo, Rubinstein, fue ministro, después fue secretario de Salud de la Nación. Diputado, por lo que parece. Claro, y que dice que el tema de salud pública no fue un tema para el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, dejaron vencer 14 millones de vacunas. De hecho, volvió el sarampión a la Argentina, una enfermedad totalmente erradicada. Sí. Ahí falta la planificación de una política pública en salud. Queda a las claras que realmente no lo hubo, y lo peor que nos pasó es que cuando asumimos el gobierno en el año 2019, no solamente tuvimos que recomponer toda esa situación, tuvimos que avanzar en el tema de infraestructura de salud con una pandemia a 3 meses de haber asumido. Ahora, Rubiste lo que decía era que la crisis financiera, pasaron cosas, decía el presidente entonces, fue lo que desacomodó la gestión y hizo que la salud pública no fuera una prioridad. Ahora yo te pregunto, siendo un hombre de la política, de la gestión, que sigue de cerca la gestión, incluso en territorio, dejar vencer vacunas o no entregar netbooks, ¿tiene que ver con la cantidad de plata que hay en el Estado para...? Ahí hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, la desidia, dejar vencer las vacunas es desidia y falta de planificación de una política pública, que es solamente distribuirlas y aplicarlas. Y lo otro, le doy la razón a Rubinstein en parte, que la crisis financiera, pero la crisis financiera generada por Mauricio Macri. Digo, cuando no hay una variable de la economía que haya estado mejor en el 2019 respecto del 2015, porque no sé si se acuerdan de la frase que decía Macri en los spots de campaña, que la inflación era lo más fácil de resolver, solamente demostraba la incapacidad de gobernar. Arrancó un gobierno con una inflación de 20 y pico %,
y les estoy dando la inflación que ellos creían que era la que daba la UCA. Y lo terminó con una inflación de 55%. Arrancó con un gobierno desendeudado. Eso lo decían los títulos públicos que emitía Mauricio Macri, que era un gobierno desendeudado, y terminó con la mayor... También, ¿a vos te parece que eso también es incapacidad de gestionar o te parece que es planificación? Porque, digo, lo que pasó ahí es que los salarios se despreciaron, es que el reparto de los recursos se volvió desfavorable para la masa asalariada. Y eso a mí no me termina de cerrar. Puede haber un mix de incapacidad del mejor equipo de los últimos 50 años, como lo llamaron, incapacidad, y en algunos casos a lo mejor lo han hecho adrede. Lo que es cierto y que no es... No está dentro de ninguna especulación ni nada de ese tipo, es que fue un gobierno en contra de la gente. Fue un gobierno para apartar totalmente y para hacer decrecer los salarios, para sumir en la pobreza a nuestra población. Eso no hay dudas, ¿no? Adrián, ¿y actualmente cómo está el tema de vacunación en Loma de Zamora y cómo está la condición de los hospitales? Edilicios, digamos, la cuestión edilicia. Exacto. En Lomas de Zamora pasamos los 300.000 vacunados, así que estamos muy felices de eso. ¿Qué porcentaje sería de la población para que la gente entienda? Y estamos arriba del 50% de la población. Bien. Lomas de Zamora, como para ponerlo, ahora que mezclamos un poco, que entramos en temas electorales, tiene un padrón. Los mayores de 18 años en Lomas de Zamora son aproximadamente 520.000 habitantes. Nosotros superamos los 300.000 vacunados. La situación de los hospitales. En el gobierno de María Eugenia Vidal hubo un proyecto de ley que salió aprobado en ambas cámaras de expropiación de una sala, un hospital vecinal que estaba abandonado hace muchísimo tiempo en Lavallol. Salió aprobado, Vidal lo vetó. En ese pensamiento que tenía, y aparte lo hacía público, que no quería inaugurar ningún hospital ni terminar ningún hospital más por los costos fijos que le generaba. Eso fue una declaración expresa de la exgobernadora. Exgobernadora, ahora candidata por la capital, ex vicejefa de gobierno. No sabemos bien cuál es la territorialidad de María Eugenia Vidal. El intendente Martín Insaurralde tomó una decisión de política pública local sanitaria. Esto estamos hablando en el gobierno de Mauricio Macri, de comprar el predio, de comprar las casas linderas y crear el hospital de Lavallol. El hospital que después él estuvo internado cuando tuvo coronavirus. Por otro lado, cuando empieza la pandemia y el trabajo conjunto del gobierno nacional, provincial y local, se volvió a equipar el UPA. Nosotros teníamos un UPA que el gobierno de Vidal le iba sacando todo el equipamiento que tenía, y lo que se rompía del Hospital Gandulfo lo iban trasladando el equipamiento, lo desmantelaron totalmente. Lo primero que se hizo fue equipar de nuevo el UPA y pudimos construir uno de los hospitales modulares, de los 12 hospitales modulares que se construyeron en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos en Lomas de Zamora. A eso hay que adosarle que se profundizó y se amplió el Hospital Gandulfo, y después estamos por inaugurar ahora, somos uno de los primeros municipios en inaugurar un hospital odontológico, un hospital oftalmológico y un hospital que lo llamamos HDI, que es de diagnóstico inmediato. Esa es toda la infraestructura, así que la verdad es que en Lomas de Zamora estamos muy bien en infraestructura hospitalaria por una decisión política de dónde aplicar los recursos, y creemos que han sido muy bien aplicados por nuestro intendente Martín Insaurralde. Y en base a todo este trabajo que vos decís en materia sanitaria, digamos, por el momento no están con colapso de camas, ya han pasado, digamos, por ahí la peor parte. Gracias a Dios pasó la peor parte, y tenemos que agradecer a todo el personal de salud, a nuestro secretario de Salud, Mariano Ortega, que ha hecho con todo el equipo de salud de Lomas de Zamora un trabajo increíble. Martín los ha reconocido a todo el personal de salud de Lomas de Zamora con un bono extraordinario hace poquito tiempo, y la verdad que creo que son los héroes de esta batalla, sí. ¿No? Así que en Lomas de Zamora no estamos con colapso. En los momentos más difíciles igual tuvimos realmente un espacio, nadie se quedó sin cama, quiero decir, y tuvimos un hándicap como para no tener que llegar a ese colapso. Pero fue por toda la planificación previa a la campaña, creyendo que realmente la salud pública es una prioridad para un gobierno, y con lo que se hizo durante la campaña
como les estaba contando, ¿no? En el laburo del Senado... Sí. Lo que se hizo durante ya la pandemia, la Bien. campaña de vacunación, etcétera, etcétera. Claro, te llevo un poquito al laburo del Senado. Recién charlábamos fuera de aire. Esto de que ha habido un avance importante en lo que es designación de jueces, que era algo que la oposición medio que le venía reclamando interesadamente al gobernador Axel Kicillof, porque veníamos de que aprobaran casi por la fuerza, imponiendo el número, una serie de pliegos judiciales, 42, que había propuesto María Eugenia Vidal, ¿no? Medio que ahí Kicillof paró la pelota, se puso a estudiarlos y aprobó 31, y casi en simultáneo en el Senado, vos participaste de las entrevistas, hubo acuerdo con la oposición para darle luz verde a 31 pliegos judiciales justamente que promovía Axel Kicillof. Primero contame qué análisis haces de esos pliegos judiciales, si notás que esos jueces son futuros jueces son solventes, digo, si es un buen laburo de selección. Sí, la verdad que el trabajo de selección que hicimos desde la Comisión de Acuerdo fue muy eficiente y eficaz. Trabajamos en conjunto con la oposición, le tomamos las entrevistas el miércoles pasado, hace justo una semana, y la verdad que estamos ya firmamos la aprobación de los 31. Ahora lo tiene que aprobar el Pleno, digamos, el cuerpo del Senado. Ahora, una vez que emitimos dictamen, que ya lo emitimos, en la próxima sesión iría a votación dentro del Pleno del cuerpo, así que estamos avanzando, sabiendo que hay una cantidad de vacantes importantes y que es importante poder nombrar a los nuevos funcionarios judiciales y jueces y fiscales. Había propuesto 40, ¿qué pasó con los 9? No, a ver, había enviado, en realidad, remitió 40, ¿no? Remitió y bueno, en la próxima reunión de comisión seguramente los entrevistamos. Imagínate que empezamos ese día a las 10 de la mañana y terminamos aproximadamente 5:30 de la tarde. Paramos solamente 15 minutitos para comer una ensaladita y seguimos. Entonces, para hacerlo bien, bueno, decidimos que esa era la cantidad que podíamos abordar un día y después... ¿Qué se le pregunta a un candidato a ser juez o fiscal o defensor oficial? Mira, el examen técnico ya lo dio, el examen. En el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, pasaron las calificaciones, también los entrevistaron. En la Comisión de Acuerdos se le hace preguntas más que nada de sentido común, que por lo menos es lo que yo creo. Yo, por ejemplo, una de las preguntas que le hice a algunos de los magistrados es que en caso de tener causas de interés público o de gran repercusión pública, como tenemos, ¿cómo sería su relación con los medios de comunicación? Entendiendo que los jueces también tienen que explicarle de una manera llana, a través de los periodistas y de los medios de comunicación, a la sociedad cuáles son sus sentencias. Lo tienen que entender, o sea... Claro. Ellos hablan a través explicar de una fallos, manera ¿no? clara. Bueno, yo creo que eso está cambiando y tiene que cambiar, por lo menos es la visión Y del personal. otro lado, porque digamos, hay dos aristas de la relación entre justicia con la prensa, la otra se conoció hace poco y un poco es incipiente en la provincia de Buenos Aires, es el lawfare, ¿no? Es el lawfare. Claro. Pero bueno, las dos cosas a lo mejor van de la mano, porque cuando los jueces, magistrados, los fiscales salgan a dar un poco más la cara y puedan explicar su fallo, también va a ir bajando el tema del lawfare, porque no es lo mismo hacer un lawfare cuando vos no tenés que dar la cara a cuando tenés que dar la cara a la sociedad. Exponerte mucho más ante un creo caso. exactamente lo que vos decís. Creo que es necesario que todos los que somos funcionarios en la legislatura, en el Ejecutivo y en el Poder Judicial, rindamos cuenta ante la sociedad. Y eso es lo importante. Y de una manera lisa y llana que sea entendible, no con tecnicismos. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es una de las preguntas que yo hice dentro de las entrevistas. ¿Quedó satisfecho con las respuestas? O... Sí, la verdad que la mayoría estaban en esa misma línea. ¿Son perfiles Bien. jóvenes? Sí, casi todos jóvenes. Casi todos jóvenes. ¿Qué edad más o hablamos? menos? Claro. Bueno, sería joven. Yo tengo 52 y me creo joven. Pero no, 40 años, 40 y pico de años, porque también un magistrado tiene que tener... cierta trayectoria. Cierta trayectoria. Entonces, 40 y pico de años, había varios que para mí también es importante, habían participado de la profesión, porque no es lo mismo, o sea, es importante también que tengan una carrera judicial, pero quien ejerció la profesión también conoce del otro lado. Claro. Yo creo que un magistrado obviamente que tiene que ser muy solvente en lo jurídico, pero también tiene que tener esa experiencia del día a día, porque es lo que le va a ayudar a resolver cada uno de los casos.
¿Qué te parece si vamos a ir cerrando con la cuestión más electoral? Bueno, Sí. que nos digas, a ver, algunas definiciones o algo que nos puedas ir adelantando en este cierre de lista. Nosotros todavía no tenemos definiciones, saben que cierra el sábado y hay un montón de nombres en danzas, pero son especulaciones. Obviamente que algunos de los que están en danza va a ser. Y como nos decías hoy que hasta último momento, bueno, hasta último momento sabe. No se sabe, pero más allá de quienes sean los candidatos de nuestra fuerza política, creo que nosotros lo que ponemos sobre la mesa es un modelo de gestión, un modelo de país, un modelo de gobierno abierto a la sociedad, que amplía derechos, inclusivo, un gobierno de producción, un gobierno que ante un problema tan grave como una pandemia que no tiene precedentes en la historia moderna, actuó realmente como correspondía, trabajando en los paliativos para la pandemia y en el tema salud, pero también en lo económico. El otro día charlábamos con Martín Insaurralde, con Fede Otermín, con algunos dirigentes, estábamos charlando y la verdad que se han hecho tantas cosas también en materia económica, desde el primer día con el ATP o el IFE, con los créditos a tasa cero, con la baja de impuestos, con la baja, con el congelamiento de las tarifas. Yo recordaba dentro de la tarea legislativa que tuvimos, uno de los DNU de la emergencia socioeconómica que manda el gobernador Axel Kicillof a la legislatura, que era emergencia socioeconómica y emergencia energética, que era que había que ponerle un freno a las tarifas, al 3.500% de aumento que le había dado en las tarifas Mauricio Macri durante los 4 años de su gobierno, le teníamos que poner freno. Bueno, eso también es un alivio que el gobierno lleva a la actividad, a la producción. Entonces, mi reflexión es un poquitito todo lo que se ha hecho y lo que nosotros ponemos en juego, más allá de los candidatos, es realmente un modelo de país el que queremos, que es con la gente adentro. Bien. ¿Y qué pronóstico, a ver, digamos, siendo objetivo en este año de pandemia, que fue un año muy difícil para el gobierno, bueno, qué pronóstico esperás como los resultados? ¿Alcanzará con eso, digamos, se valorará así como Claro, lo valorás vos porque en el gran público? Yo creo que sí, que la gente cuando uno camina la calle, Porque a mí me ustedes toca... andan mucho, digamos, son funcionarios que recorren, digamos, Yo soy Lomas, un senador que provincia. estoy en el Senado, Claro. vengo en este momento del Senado, pero a la mañana estuve en un comedor los barrios. en Lomas de Zamora, en Lavallol. Bien. Digo, ayer estuve visitando un club, recorro muchísimo, todos los días a la mañana yo recorro a algún barrio de Lomas de Zamora. Y cuando uno habla mano a mano con la gente, obviamente que tienen muchas necesidades, que bueno, es una pandemia, digo, ha golpeado muchísimo, pero que ven que hay un Estado presente. Y acá creo que salda la discusión si un Estado grande, un Estado chico, el Estado presente es necesario para estos momentos tan difíciles. Entonces yo creo que nos va a ir bien, que la gente va a poner el valor, todo lo que se hizo. Obviamente que falta muchísimo, pero si lo comparamos con los 4 años de Mauricio Macri sin pandemia y el gobierno de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, en mi caso en Lomas de Zamora de Martín Insaurralde, con pandemia ha sido mucho más productivo, provechoso. No quiero decir la palabra exitoso porque acá no hay éxito dentro de una pandemia, pero que ha estado al lado de la gente y de los problemas, sin lugar a duda, creo que nos va a acompañar con su voto. Te hago la última de mi parte porque en la vereda enfrente, digamos, en la oposición, se posiciona Diego Santilli como candidato. Otra vez este experimento, ¿no?, de traer un vicejefe de gobierno porteño a competir en la provincia de Buenos Aires. Él mismo ha dicho que tiene la apetencia, por lo menos, de ser gobernador en 2023. Y hoy se largó con una campaña un poco extraña, no sé si lo viste en Twitter, una cabellera colorada. No sé si ustedes me lo pueden explicar, no lo puedo entender. Creo que es a lo mejor el inicio de una serie de spots. Así que después le muestran el ojo, por ejemplo. Después le muestran el ojo. Y puede ser, capaz que después le muestran el ojo. Es una parte nada más. Pero muy difícil. La reflexión, ¿me das una reflexión sobre esto? Sí, que no los entiendo, porque Vidal dijo que se iba a la ciudad, a competir en la ciudad, para dejar crecer otros dirigentes dentro de la provincia de Buenos Aires. Y viene Santilli. O sea, los mismos, digamos. Vino bastante crecidito, ¿no? Claro, pero aparte, Vidal fue candidata en la provincia de Buenos Aires siendo vicejefa de gobierno, lo cual, es un cruce de jurisdicción, pero aparte no cumplió su función como vicejefa de gobierno, los estafó, estaba cobrando un sueldo
de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires y hacía campaña acá. Y ahora pasa lo mismo con Santilli, cobra un salario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y viene a hacer campaña acá. Obviamente no puede estar gestionando en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no los entiendo. La verdad que es difícil de entender. Y si hago una reflexión, digo, no es un proyecto colectivo, sino es un proyecto muy personal de cada uno. Y la verdad que los que creemos en la política y en la política para realmente trabajar en función del beneficio de la gente, creemos más en los proyectos colectivos y no en los individuales. Y estos son totalmente individuales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad. Tercera sección electoral. Hombre de Loma de Zamora nos ha acompañado en este análisis de la coyuntura política de la provincia de Buenos Aires, pero va a haber más en el próximo bloque.